La persona que hoy trabaja a tu lado, la que comparte café con vos todas las mañanas, la que parece tan integrada al equipo que resulta imposible imaginar la oficina sin ella, podría no estar desempleada en 2026. Podría ser algo mucho más inquietante. Podría ser simplemente innecesaria. No despedida por una crisis, no reemplazada por alguien más barato, sino desplazada porque el sistema ya no requiere su función. No es una escena dramática, es cotidiana. Y justamente por eso pasa desapercibida. Vivimos rodeados de una sensación constante de normalidad laboral. Las cifras oficiales dicen que el empleo es fuerte, que hay vacantes, que la economía sigue creando puestos de trabajo. En apariencia, nunca hubo tanto empleo como ahora. Pero esa apariencia es engañosa, porque lo que está creciendo no es el trabajo productivo, sino el número de personas ocupadas en actividades cada vez menos esenciales, menos estables y menos conectadas con la creación real de valor. Muchos de esos empleos existen solo porque el sistema todavía puede sostenerlos. Contratos temporales, puestos inflados, tareas duplicadas, roles que no existían hace 5 años y probablemente no existirán dentro de otros 5. Trabajo que ocupa tiempo, pero no aumenta productividad. Trabajo que mantiene a la gente ocupada, pero no indispensable. Eso no es fortaleza laboral, es maquillaje estadístico. La economía moderna aprendió a esconder el desempleo sin resolverlo. Lo disfraza de subempleo, de jornadas parciales forzadas, de freelancing involuntario, de múltiples trabajos mal pagos que apenas alcanzan para sostener el mes. Técnicamente, esas personas están empleadas. En la práctica, están atrapadas en un limbo donde trabajan más horas que nunca y avanzan menos que antes. La ilusión es poderosa porque es cómoda. Mientras la gente tenga algo que hacer, mientras cobre algo a fin de mes, mientras no haya filas visibles en las calles, el sistema parece estable. Pero estabilidad no es lo mismo que solidez. Un sistema puede funcionar y al mismo tiempo estar eliminando, lentamente, la necesidad de quienes lo sostienen. Nunca hubo tanta tecnología capaz de producir más con menos personas. Nunca fue tan barato automatizar procesos. Nunca fue tan fácil medir qué tareas generan valor real y cuáles solo ocupan espacio. Y cuando esa medición se vuelve precisa, algo cambia de forma irreversible. El trabajo deja de ser un derecho implícito del sistema y pasa a ser un recurso que se optimiza, se reduce y se reemplaza. El problema no es que falte trabajo hoy, el problema es que el tipo de trabajo que crece es el que primero desaparece cuando el sistema ajusta, y ese ajuste no llega con un anuncio oficial ni con una gran crisis. Llega de manera gradual, silenciosa, casi educada. Primero se congela el salario, después no se reemplaza al que se va, luego se redistribuyen funciones y un día, sin que nadie lo declare, sobran personas. La ilusión laboral consiste en creer que tener empleo hoy garantiza tenerlo mañana, en creer que el sistema necesita a todos porque siempre lo necesitó. Pero la historia económica muestra algo distinto. Muestra que los sistemas no protegen personas, protegen eficiencia. Y cuando eficiencia y empleo entran en conflicto, el empleo es lo primero que se sacrifica. Todavía no se siente como una expulsión. Se siente como normalidad, como transición, como ajustes menores. Pero todas las grandes transformaciones empiezan así, no con un colapso visible, sino con una calma engañosa que hace creer que nada está cambiando, cuando en realidad ya empezó a cambiar todo. La trampa no se activa con despidos masivos, eso vendrá después. La trampa empieza mucho antes, cuando el sistema descubre que puede extraer más valor sin tocar el número de empleados. Primero congela los salarios, no los baja, no hace ruido, simplemente deja de ajustarlos al costo de vida. Año tras año, el trabajador hace lo mismo, o más, pero su poder adquisitivo se reduce lentamente. No parece una agresión, parece una molestia, y por eso se tolera. Luego viene el siguiente paso, mucho más silencioso y mucho más peligroso porque casi nadie lo percibe como una amenaza, la no reposición. No hay anuncios, no hay comunicados, no hay despidos masivos que aparezcan en los titulares. Simplemente alguien se jubila después de 20 o 30 años, alguien renuncia agotado, alguien se quema, colapsa y se va, y ese puesto queda vacío. No porque falten candidatos, no porque el mercado esté seco, sino porque por primera vez la empresa se detiene a observar algo incómodo. El trabajo sigue saliendo igual. Las tareas no desaparecen, no se cancelan proyectos, no se reduce la carga. Lo que cambia es cómo se distribuye, un poco más para cada uno.
Un reporte que ahora hace una sola persona en lugar de dos. Un proceso que antes llevaba una mañana completa y ahora se resuelve con una plantilla, un script o un software nuevo. A veces ni siquiera se anuncia, simplemente ocurre. Y desde afuera todo parece normal. La empresa sigue operando. Los resultados llegan. Nadie faltó. Es en ese punto cuando la productividad empieza a subir sin aplausos ni celebraciones. No hay bonos extraordinarios, no hay reducción de jornada, no hay reconocimiento visible. Hay más presión, más correos, más responsabilidades concentradas en menos manos. Funciones que antes estaban claramente separadas ahora conviven dentro de una sola persona. El analista también responde clientes. El diseñador también gestiona proyectos. El programador también documenta, testea y corrige. Todo al mismo tiempo. Todo con el mismo sueldo. Y como todavía hay empleo, como todavía hay salario a fin de mes, el sistema se autoengaña. Se dice a sí mismo que esto es sostenible, que es solo una fase, que es una mejora de eficiencia, que así funcionan las cosas ahora. Nadie se revela porque nadie cayó todavía. El cansancio se interpreta como adaptación, el estrés como compromiso, la sobrecarga como crecimiento profesional. La trampa funciona precisamente porque no se siente como una pérdida, se siente como una mejora. Las empresas no dicen vamos a eliminar empleos, porque eso genera resistencia. Dicen vamos a optimizar, no dicen sobran personas, dicen vamos a reorganizar. No dicen este rol ya no es necesario, dicen vamos a hacerlo más ágil. El lenguaje es frío, técnico, casi clínico, inofensivo. Pero detrás de esas palabras siempre hay la misma ecuación. Menos personas sosteniendo la misma estructura, por el mismo costo. Y mientras eso ocurre, la tecnología avanza sin pedir permiso. No convoca reuniones, no negocia, no se cansa, no reemplaza departamentos enteros de un día para otro porque no lo necesita. Reemplaza tareas, automatiza fragmentos, se infiltra en los procesos más pequeños, un software que hace reportes en segundos, un sistema que responde clientes sin pausa, una inteligencia artificial que redacta, analiza, programa, diseña, revisa. Cada herramienta por separado parece una ayuda, una mejora razonable, un apoyo, pero juntas forman algo mucho más profundo. Un entorno donde el trabajo humano deja de ser el cuello de botella, donde la pregunta ya no es ¿quién puede hacer esto?, sino ¿por qué seguimos pagando a alguien para hacerlo? Y esa pregunta no se formula en voz alta. Se responde en silencio, línea por línea, proceso por proceso, hasta que un día el puesto completo deja de tener sentido. Ese es el momento más peligroso de todos, porque no se vive como una crisis, se vive como normalidad, como modernización, como progreso. Y cuando el sistema descubre que puede funcionar así, no vuelve atrás, porque no hay nada más adictivo para una organización que descubrir que puede obtener el mismo resultado con menos personas y sin consecuencias inmediatas. Y acá aparece el error de percepción más peligroso, el que hace que la mayoría camine directo hacia el borde sin siquiera darse cuenta. La gente cree que mientras siga siendo necesaria hoy, lo será mañana, que la utilidad de su puesto es una propiedad estable, casi una identidad. Yo soy esto, yo hago esto, yo siempre fui necesario. Pero el sistema no piensa en identidades, no piensa en historias personales, no piensa en esfuerzo. El sistema no evalúa personas, evalúa funciones. Y una función no tiene orgullo, no tiene miedo, no tiene familia, es un conjunto de tareas medibles. Un flujo de trabajo, una lista de pasos que alguien, en algún lugar, puede optimizar. Por eso, cuando una función puede realizarse más rápido, más barato y con menos errores humanos, el dilema cambia de forma brutal. Ya no es ¿a quién despedimos?, porque eso suena cruel y genera resistencia. Pasa a ser ¿por qué mantenemos esto así? ¿Por qué pagamos por este tiempo? ¿Por qué sostenemos esta estructura? Y en el momento en que la pregunta se formula de esa manera, el resultado casi siempre está decidido, porque el mercado no premia la empatía, premia el margen, premia la velocidad, premia el costo reducido, y cuando esa lógica se impone, la trampa se cierra de verdad, cuando deja de ser una decisión aislada y se convierte en un estándar. Cuando ya no se trata de una empresa que innova, sino de un sector entero que adopta la misma fórmula. Cuando competir implica necesariamente recortar costos laborales porque todos los demás lo están haciendo, y quedarse quieto equivale a quedar fuera del juego. En ese punto, incluso las empresas que realmente quieren mantener empleo se ven empujadas hacia el mismo camino.
no por maldad, por supervivencia, porque en un entorno donde el competidor automatiza y reduce gastos, el que no lo hace se vuelve más caro, más lento, menos rentable. Y el mercado castiga a los lentos, los castiga sin emociones, sin discursos, sin explicaciones, solo con números. Desde afuera, el mercado laboral todavía parece sano. Hay movimiento, hay ofertas, hay rotación, la gente cambia de empleo, aparecen nuevas posiciones, LinkedIn se llena de anuncios. Pero por debajo, algo cambia de forma silenciosa y profunda. La calidad del empleo se deteriora incluso cuando la cantidad parece estable. Los puestos nuevos son más precarios, menos protegidos, más fáciles de cortar, más dependientes de métricas y tableros, más atados a objetivos semanales, a evaluaciones constantes, a rendimiento medido como si cada persona fuera una máquina que no puede fallar. Y lo más inquietante es que esa precariedad se presenta como progreso, flexibilidad, agilidad, cultura de alto rendimiento. Palabras bonitas para describir una realidad simple. Si tu rol no demuestra valor inmediato, se cuestiona. Si no mejora un número, se recorta. Si no puede justificarse con datos, se elimina. El empleo estable deja de ser la norma y se convierte en una excepción que se defiende con uñas y dientes. Y a veces ni eso alcanza. La trampa final es psicológica, porque es ahí donde el sistema se vuelve verdaderamente eficiente, cuando logra que las personas se autocontrolen. La gente empieza a competir entre sí de una forma distinta. Ya no compite por crecer, compite por no desaparecer. Empieza a aceptar más carga y menos seguridad, a tolerar horarios difusos, disponibilidad permanente, presión constante. Porque el miedo ya no es perder el trabajo. El miedo es volverse irrelevante, ser el nombre que aparece en la lista de roles redundantes, ser el que no encaja en la nueva estructura. Y cuando una sociedad entra en esa lógica, el equilibrio se rompe sin que nadie declare una crisis. Porque las crisis se ven. Esto no se ve. Esto se siente en la ansiedad silenciosa de los domingos, en la necesidad de estar al día todo el tiempo, en el pánico discreto a quedarse atrás, en la idea de que descansar es peligroso, en el desgaste que se acumula hasta que la gente se va y el puesto no se repone. Nada de esto se anuncia en titulares. No hay conferencias de prensa diciendo que el sistema ya no necesita a todos. No hay un comunicado global. Simplemente ocurre, paso a paso, mejora tras mejora, optimización tras optimización. Y cada mejora, vista de cerca, parece pequeña e inocente, pero vistas en conjunto forman una máquina. Una máquina que no se detiene a preguntar quién queda afuera. Solo sigue avanzando, porque avanzar es lo que fue diseñada para hacer. Ajuste tras ajuste, sin dramatismo, sin titulares, sin una fecha que marque el antes y el después, hasta que un día, casi sin aviso, mirando hacia atrás, el número aparece. No como una estimación alarmista, sino como una constatación fría. Decenas de millones de personas que no fueron despedidas en un colapso visible, no expulsadas por una gran crisis, sino empujadas lentamente hacia afuera por un sistema que, paso a paso, aprendió a funcionar sin ellas. No hubo un portazo, hubo una puerta que se fue cerrando milímetro a milímetro. Ese es el rasgo más inquietante de esta transición. El detonante nunca llega con nombre propio. No hay un evento histórico fácil de recordar. No hay un día que quede marcado en los libros. Siempre es algo que, en el momento en que ocurre, parece menor. Un ajuste contable presentado como prudencia, una nueva regulación justificada como modernización, una reestructuración interna que afecta a muy pocos y promete ser temporal, un anuncio corporativo perdido entre otros 100 comunicados irrelevantes. Pero ese pequeño cambio, en el contexto correcto, es suficiente para romper el equilibrio. Porque cuando el sistema ya aprendió a operar con menos personas, cualquier sacudida, por mínima que sea, acelera el proceso. No hace falta una recesión profunda. Basta una desaceleración leve, un aumento de costos energéticos, un cambio tecnológico marginal que mejora un proceso específico. No importa cuál sea el origen. Lo importante es que, a diferencia de otras épocas, esta vez no existe un mecanismo automático de absorción. Los puestos que desaparecen no reaparecen en otro sector, no migran, no esperan una recuperación futura. Simplemente dejan de existir, como si nunca hubieran sido necesarios. Ahí comienza la cascada, no con un colapso repentino que asuste a todos al mismo tiempo, sino con una contracción sostenida que se vuelve la nueva normalidad. El mercado laboral no colapsa, se encoge. Las ofertas se reducen,
La competencia se intensifica. Los procesos de selección se alargan, se vuelven más exigentes, más impersonales, más fríos. Currículums excelentes quedan sin respuesta. Entrevistas se repiten sin resultado. Personas altamente capacitadas aceptan trabajos por debajo de su nivel, no como una etapa transitoria, sino como un ajuste permanente. Los salarios empiezan a ceder, las condiciones se endurecen, la estabilidad se convierte en privilegio, y lentamente se normaliza una idea que antes resultaba inaceptable, que no todos van a encajar, que no todos van a tener un lugar, que el sistema no está roto, simplemente ya no tiene espacio para todos los que quieren entrar. En ese punto, el sistema deja de recolocar. Antes, perder un empleo significaba buscar otro. Era un tránsito, un intervalo. Hoy, cada salida se parece cada vez más a una expulsión definitiva, no porque falte voluntad individual, ni esfuerzo, ni capacitación, sino porque la estructura ya no necesita absorber. La productividad sigue creciendo, los balances se mantienen, las empresas funcionan, los servicios siguen operando. El problema no es económico en el sentido clásico, no es una falta de demanda, no es un ciclo recesivo tradicional, es algo mucho más profundo, es estructural, es un rediseño silencioso del lugar que ocupa el trabajo humano dentro del sistema. Y cuando ese rediseño se completa, no hay marcha atrás automática, porque no hay crisis que resolver. Hay eficiencia alcanzada, y una vez que un sistema descubre que puede operar así, no vuelve atrás para incluir a quienes dejó afuera. Simplemente sigue avanzando, dejando a cada vez más personas preguntándose en qué momento exacto dejaron de ser necesarias, y sin poder señalar un solo día en el calendario donde todo haya cambiado. Y en ese contexto aparece el número. No como un titular diseñado para asustar, ni como una cifra lanzada para generar clics, sino como una consecuencia matemática fría, casi inevitable. 50 millones de trabajadores que podrían quedar fuera del sistema antes de 2026. No de golpe, no en una sola ola visible, no al mismo tiempo, sino como el resultado acumulado de años de decisiones pequeñas, aparentemente racionales, congelamientos salariales que empujan gente a irse, automatización progresiva de tareas, concentración de funciones en menos manos y eliminación silenciosa de puestos que nunca vuelven a abrirse. No es una recesión en el sentido clásico, es un rediseño del sistema desde adentro. 2026 no es el comienzo de ese proceso ya está en marcha. 2026 es el momento en que deja de poder ocultarse, el punto en el que las estadísticas dejan de alcanzar para maquillar la realidad, cuando el subempleo, la precariedad crónica y la irrelevancia laboral se vuelven demasiado grandes para ignorarlas, cuando los discursos optimistas chocan contra experiencias cotidianas que ya no encajan con los números oficiales, y entonces la pregunta cambia de forma, deja de ser ¿cuándo se recupera el empleo? Y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Para quién? La historia económica está llena de crisis que prometían un regreso a la normalidad. Crisis que se superaban, ciclos que se cerraban, empleos que volvían. Esta no promete nada de eso, porque el sistema actual no está diseñado para garantizar trabajo. Está diseñado para maximizar eficiencia. Y la eficiencia, llevada al extremo, no necesita a todos. Nunca lo hizo. La diferencia es que antes prescindir de personas rompía el sistema. Hoy puede hacerlo sin colapsar. No hay villanos claros en este proceso. No hay conspiraciones ocultas ni salas oscuras donde alguien presiona un botón rojo. No hay un plan maestro centralizado. Hay incentivos, hay métricas, hay objetivos trimestrales, hay decisiones perfectamente racionales tomadas de forma individual que al sumarse producen un resultado profundamente incómodo. Un mundo donde tener trabajo deja de ser la norma y pasa a ser una condición que debe justificarse de manera constante. El error más común es creer que esto le pasa a otros, que siempre habrá un lugar para uno más, que la experiencia acumulada, el esfuerzo sostenido o la lealtad a una empresa garantizan permanencia. Pero el sistema no recuerda trayectorias, no agradece sacrificios, no protege historias personales, optimiza. Y cuando optimiza, elimina todo lo que considera redundante, sin emociones y sin explicaciones. La verdad final es simple, pero profundamente perturbadora. El sistema no promete trabajo, promete eficiencia. Y la única pregunta que queda, la que nadie quiere hacerse en voz alta, es esta. ¿Estás seguro de que tu trabajo es indispensable o solo todavía no ha sido reemplazado?